Entonces, Ya ya comienzo. tenemos algunos asistentes aquí. Entonces, Okay. pues si quieren, podemos Claro. empezar. ¿De Por acuerdo? supuesto. Pues, Sí. muy buenos días. Muy Sí, a buenos ver. días a todos, ¿sí? Yo Ok. ya estoy listo, perdón. Ok, les damos la bienvenida a todos al 31º Congreso Cuam Hacemor. Estamos muy orgullosos de contar con la presencia de todos ustedes y de contar sobre todo con la ponencia del doctor Edmundo Calva Mercado, que nos va a dar esta interesantísima conferencia sobre la genética y la música tienen el mismo lenguaje. Les voy a presentar al doctor de una manera muy rápida y muy sencilla. El doctor es líder académico honorario en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y ha sido presidente de la Academia de Ciencias de Morelos y ha colaborado con entusiasmo en la organización del Congreso Cuam Hacemor. Es doctor en biología molecular por la Universidad de Wisconsin-Madison de los Estados Unidos y es uno de los pocos mexicanos electos como miembro de la Academia Americana de Microbiología de Estados Unidos en Washington, D.C. Cuenta con 80 publicaciones en revistas de circulación de alto impacto y 4 patentes. Sus trabajos han llevado al descubrimiento de nuevas redes genéticas que utiliza la bacteria Salmonella entérica para causar enfermedad en el ser humano. Es también violinista, habiendo cursado sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en México y en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Fue miembro de las orquestas sinfónicas de ambas instituciones y de un cuarteto de cuerdas con piano en la Ciudad de México. Y actualmente también se dedica al estudio de los vínculos entre la ciencia y las artes y ha publicado varios ensayos al respecto. Pues es un gran honor para nosotros contar con usted aquí y le damos la palabra al doctor. Al terminar la conferencia podremos, si el tiempo nos lo permite, dar una breve sesión de preguntas. Les pedimos a todos los asistentes que mantengan su micrófono apagado durante la conferencia. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Una de las cosas permítame cerrar una ventana un momentito. Perdón, es que había un ruido afuera. Una de las cosas que he dedicado un esfuerzo importante en los últimos años es hacer el vínculo entre las artes, la filosofía y la ciencia. Yo considero que y muchos pensadores en esta área del conocimiento consideramos que se ha perdido el vínculo entre las artes, la filosofía y la ciencia. Y esto ha sido en detrimento de la cultura. Para empezar, la ciencia es parte de la cultura, como lo pueden ser las artes, como pueden ser la pintura, la música, la danza, ¿no? Y porque esto tiene muchos elementos de creatividad, de imaginación, y de hecho todas las diferentes formas de la cultura se alimentan entre sí. Si yo sé de arte, puedo ser mejor científico. Si yo sé de ciencia, puedo ser mejor artista. Si yo sé de filosofía, puedo ser mejor científico. Si yo soy filósofo y sé de ciencia, puedo ser mejor filósofo. Si yo sé de arte, ciencia y filosofía en su conjunto, puedo ser un mejor ser humano y puedo ser una mejor persona en cualquier cosa que yo haga. Y lo que voy a hacer ahora es ilustrar el vínculo, por ejemplo, que hay entre la música y la genética. Cómo tanto en la música como en la genética, realmente lo que usamos son patrones e imaginación. Y los lenguajes son muy parecidos, aunque perdón la redundancia, aunque no lo parezca. Entonces voy a hacer aquí, déjenme compartir la pantalla. Aquí está la pantalla. Creo que la alcanzan a ver bien, ¿verdad? La música y el código genético comparten el mismo lenguaje.
Como se ha mencionado, soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a presentar la escala de Do mayor. Y ahorita vamos a aprender brevemente cómo se lee la música. Permítame un segundo, voy por mi violín que está en una mesa aquí junto. Aquí estoy de regreso. Entonces, vean ustedes aquí, esto es una escala musical, la escala básica, y aquí tenemos una nota que se llama Do, una Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces, miren ustedes, cada bolita representa una nota. Esta bolita que está hasta abajo, que parece un Júpiter con una rayita aquí, es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y esta es la nota más grave, esta es la nota más aguda. Y se las voy a tocar cada una en el violín. Entonces, este es el Do, el Re, el Mi, el Fa, el Sol, La, Si. ¿Ok? Ese es un sistema básico de notación musical. Esta notación también puede cambiar. Este es el ritmo. Cuando dice 4/4 quiere decir que el ritmo de la pieza es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero también puede ser 3/4. Y eso quiere decir que el ritmo puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. O puede ser 2/4. Entonces el ritmo es 1, 2, 1, 2. O puede ser un ritmo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entonces vean cómo se va poniendo, va viendo más y más sofisticación alrededor de una escala muy básica. Ahora, probablemente muchos de ustedes han visto o han escuchado la película de La novicia rebelde. En ella, la novicia rebelde le enseña a los niños esta escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y hay una canción que seguramente han oído que se forma con estas notas exclusivamente. Y se las voy a tocar. Entonces, esta obra usa solamente estas notas do, re, mi, fa, sol, la, si y el do. Ahora, yo lo que puedo hacer es, usando estas mismas notas, las exactas mismas notas, puedo combinarlas de otra forma. Las voy a combinar de otra forma. Y entonces voy a tener otra melodía. Ahí les va. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo combinando las notas de otra forma, tengo una melodía diferente. Entonces, lo mismo ocurre con la genética. La genética, ahorita lo vamos a ver, en la genética no hay 7 notas como do, re, mi, fa, sol, la, si, sino son 4 letras diferentes que se llaman, las representamos como A, T, G y C. Pero ahorita voy a entrar más en la genética. Entonces, el punto principal aquí es que si tomamos una escala de notas, esa misma escala nos sirve para expresar diferentes melodías. Depende de cómo combinamos esas notas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a añadir un poquito a la sofisticación
Por ejemplo, entre el do y el re hay lo que llamamos un tono completo. Entre el re y el mi hay un tono completo. Aquí hay medio tono, un tono, un tono, un tono y medio tono. Entonces, se los voy a volver a tocar. Entre el do y el re, un tono. Entre el re y el mi, un tono. Entre el mi y el fa, medio tono. Entre el fa y el sol, un tono. Un tono entre el sol, la. Entre el la y el si. Y medio tono entre el si y do. Eso se los explico, o me refiero a ello, porque aquí donde hay una separación de un tono, yo le puedo poner este gato, este hashtag, ahora se llama sostenido. Quiere decir que esta nota sube medio tono y ocupa un espacio aquí. O bien le puedo poner esta nota que se llama, este símbolo que se llama bemol, y la bajo esta medio tono. O sea, para ocupar este espacio entre estos dos, o subo medio tono esta o bajo medio tono esta. Y así puedo yo igualmente llenar este espacio, este no porque ya es medio tono, este espacio lo puedo llenar, este espacio lo puedo llenar, este espacio lo puedo llenar y este ya no. Entonces, les voy a tocar sin sostenidos y sin bemoles. Otra vez la escala normal, natural. Pero si lleno esos espacios con una nota hacia arriba o otra hacia abajo, ahora tengo más notas. Fíjense. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo de 7 notas ahora ya tengo 12. ¿Ok? Porque tengo los sostenidos y los bemoles. De un lenguaje muy sencillo, muy básico, ahora puedo generar algo mucho más sofisticado. Ok. Bueno, vamos a llegar a la genética. Entonces, ahora, aquí tenemos, y no nos vamos a entretener demasiado, les voy a dar algunos elementos básicos. Esta es una partitura, no se asusten, es compleja, pero es una sonata para violín solo de Juan Sebastián Bach. Y vean ustedes aquí, miren, les puse aquí en azul, aquí está un tema, ¿verdad? Entonces hay una escala que va hacia arriba y luego baja. Son 8 notas. Se las voy a tocar despacito. ¿Cómo van esas notas? ¿Ok? Subí. Fueron las primeras 4 y luego bajo con las siguientes 4. Ok. Ahora, fíjense cómo las siguientes 8 notas es el mismo patrón. El mismo, son exactamente las mismas notas. ¿Sí? Pero la diferencia es, uno dice F, forte, y otro dice piano. Quiere decir quedito. Entonces tengo un mismo tema, lo voy a repetir, pero en su primera versión es fuerte y en su siguiente versión es quedito. ¿Ok? Ahí va. ¿Ok? Entonces vieron ustedes cómo el mismo patrón lo puedo tocar o fuerte o quedito. Ahora, no tenemos que saber muchísimo de música para comprender que ahora el tema que sigue es muy diferente. O sea, era este, se repitió aquí quedito y ahora es muy diferente que a su vez se repite quedito. Los voy a tocar este primero quedito y luego voy a tocar el diferente. Ahí va. El original fuerte. El original quedito. El nuevo. Quedito. ¿Ok? Entonces, va todo unido para que lo vean. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo hay diferentes patrones. Aquí hay un patrón nuevo y que se repite quedito y después
se repite aquí en el último cuadro azul, se repite el patrón del principio. Vean cómo se ven las mismas 4 notas, pero luego hay una diferencia sutil, ¿no? Bueno, no tan sutil. Subo igual que aquí, pero cuando bajo, bajo diferente. Son notas diferentes, ¿ok? Entonces, voy a tocar el primer cuadro de hasta arriba. Pero en este último cuadro, las primeras 4 notas son las mismas, pero las segundas siguen el mismo patrón, pero son diferentes. Entonces es... ¿Ok? Y luego el cuadro que sigue es el mismo patrón, pero con notas ligeramente diferentes las que suben y ligeramente diferentes las que bajan, y luego se repite el patrón. Ok, entonces, me voy desde arriba, tema principal, fuerte. Quedito. Otro tema. Y luego otro tema. Quedito se repite. Y ahora voy al último cuadro azul. Y luego con su repetición muy similar. Ahora se repite quedito. Y ahora voy a estar en la letra W. Tiene un tema muy parecido, pero va a ir variando poco a poco. Voy en la W y van a ir viendo cómo es un tema que va a ir variando poco a poco y luego va a cambiar a un tema diferente y ahí vamos a parar para seguir adelante. W. Un tema diferente que va variando. Y luego voy a cambiar a otro tema en la X. Y al final una escala para terminar esta parte. Ok, entonces, vamos a ver. Fíjense aquí. Entonces, mi punto aquí es, estamos viendo patrones, ¿sí? Esos patrones están basados inicialmente en 7 notas, con todas estas variantes que les he dicho de los sostenidos, los bemoles, etcétera, los diferentes ritmos, ¿sí? Ahora vamos al genoma. Bien, este es parte de un gen humano. Y vean ustedes que esta es una de las cadenas del DNA en un genoma humano. Y fíjense las letras que ven. A, G, C, A, C, T, C, T, C, A, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está codificada mucha información de cómo somos nosotros. Pero si lo observan con cuidado, solo hay 4 letras. La A, la G, la C y la T. No hay otras letras. Por ejemplo, aquí hay una T, G, C y luego muchas T's y luego una C, T, A, en fin. El código está escrito en 4 letras. Así como la música está en 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ok? Entonces, lo que importa es cómo se combinan. O sea, nuestro genoma de los seres humanos está hecho por una ACGT. El genoma de un ratón es ACGT.
el genoma de una planta es ACGT, el genoma de un virus es ACGT, pero la información varía de acuerdo al orden en que están esa ACGT puestos, ¿sí? Ese orden es lo que determina el mensaje, como el orden de las notas es el que determina el mensaje en la música. ¿Ok? Entonces, nada más recordarles a todos que esa es una de las cadenas de la doble hélice, que por cierto ayer o antier, cumplió aniversarios de haberse publicado en 1953, el 25 de abril, esta estructura, que ustedes recordarán, esta es la estructura que se publicó originalmente, una doble hélice, y tomamos una de estas hélices en el dibujo anterior, en el esquema anterior, para mostrar las A's, las G's y las C's y T's, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense aquí, les voy a enseñar, esta es una de las hélices del DNA de una bacteria que nosotros estudiamos. Y al DNA de esta bacteria se le pega una proteína que tiene una función, no vamos a entrar en el detalle, pero que se llama un PR. Esta proteína se pega aquí. Y hay una sección en el genoma, en el conjunto de genes de la salmonela, en este caso, que llamamos una caja F1, que son estas 20 letras. Y bien, son estas. En otra parte del genoma se pega a una caja que llamamos C1, que tiene una secuencia muy parecida pero diferente. Y así vemos varias cajas o regiones del genoma que son muy parecidas entre sí, pero que tienen algunas diferencias. Y todas estas diferencias tienen un significado o tienen un impacto en cómo funcionan los genes, ¿sí? Tampoco vamos a entrar en esos detalles. Pero vean ustedes, esta T se mantiene en todos, por eso está en negrillas. Esta A se mantiene en todas estas secuencias diferentes del genoma. Y hay otras que, por ejemplo, esta C se mantienen todas, y hay otras que se mantienen casi siempre, como estas T's que no están en negrillas. Hay cierta variación. Entonces, vean ustedes, esta es como la música de Bach, ¿no? O sea, teníamos un tema y después el tema iba variando de a poquitos, ¿sí? Y el genoma es igual, tenemos temas, o sea, secuencias de letras que nos dan una información y esa información puede ser sutilmente diferente en diferentes partes del genoma. O sea, ese código genético puede ir variando sutilmente para cumplir diferentes funciones, así como los temas de la música de Bach, que les ilustré ahorita, pueden variar para ir dando diferentes efectos musicales. ¿Ok? Entonces, aquí están otros genes. Sé que tenemos como 5 minutos más, pero miren, por ejemplo, estos son una serie de genes que nosotros estudiamos. Otra vez, esta es la cadena, una de las cadenas de cada uno de esos genes. Y en esta sección de esos genes, en diferentes partes del genoma, o sea, son diferentes genes, su código es muy parecido y está indicado por estos asteriscos. Esta letra, por ejemplo, A, está conservado en todos, por eso tiene un asterisco. Aquí no hay asterisco porque aquí en una versión de este gen es C y en otras versiones es T y C. O sea, no está completamente conservado. Otra vez, patrones que se conservan, patrones que son parecidos, pero que varían un poco, y eso tiene un significado biológico. Las funciones se parecen, pero pueden ser también distintas. Los temas le dan vida a la música de Bach porque es un tema que va cambiando. Entonces eso es lo que le da la riqueza a la música de Juan Sebastián Bach. La riqueza del genoma es que los temas que están en 4 letras pueden variar ligeramente. ¿Ok? Y entonces, quiero dejarles también aquí otro concepto para los que han estudiado biología. Hay un proceso que se llama la transcripción, en donde aquí tenemos el material genético. Esta es una enzima muy complicada y lo que hace es sintetizar lo que se llama un RNA mensajero, y esto todos son códigos que determinan el funcionamiento de la célula. Este código lo puede copiar en una copia o lo puede copiar en muchas copias.
Entonces, esta célula puede usar el mismo gen y bajo ciertas condiciones necesita muy poquito de este mensaje para hacer, a su vez determina la estructura de una proteína y necesita muy poquito de esa proteína. Pero a lo mejor esta célula en otras condiciones requiere, ¿verdad?, mucho de esta proteína. Entonces, de este RNA mensajero para tener mucho de esta proteína. Entonces, este mismo gen puede tener una versión como mensajero de RNA o muchas versiones, muchas. Y esto es equivalente en la música al forte y al piano. Es el mismo tema, pero se toca quedito o se toca fuerte. Es proporciones de moléculas, sería similar a tocar un mismo tema fuerte o quedito, hacer contrastes. ¿Ok? Entonces, el código genético y la música, ya para redondear, son lo mismo. El código genético tiene 4 notas, A, T, G y C. Y como vimos, la música es do, re, mi, fa, sol, la, si. La información en los genomas de todos los organismos varía de acuerdo al orden de las 4 notas. O sea, todos tenemos, los organismos vivos, tenemos A, T, G y C, y la información varía dependiendo del orden de estas 4, así como la información de una melodía puede cambiar dependiendo del orden en que ponemos las 7 notas, ¿no? Ahora, después se sofistica este mensaje. Los que hayan estudiado algo de biología se darán cuenta que luego estas 4 letras se leen en tripletes. Entonces aquí hay tripletes. Los tripletes tienen 64 posibilidades, quiere decir que hay 4 posibilidades en la posición 1, 4 en la 2 y 4 en la 3. O sea, hay 64 diferentes posibilidades, pero al final de cuentas, cada triplete codifica para lo que llamamos un aminoácido. Hay 20 aminoácidos, ya no hay tiempo para explicar por qué hay diferencias entre 64 y 20, pero el punto es que podemos entonces pasar de un lenguaje, ¿verdad?, de 4 notas a un lenguaje de tripletes. Y cada triplete, por ejemplo, se codifica para este aminoácido, metionina, para glutamina. Los aminoácidos a su vez constituyen las proteínas que están codificados por el código genético. Entonces, el punto final que les quiero decir, o el punto general que les quiero compartir, es que empezamos con 4 notas, pero al leerse o al codificarse en tripletes, tenemos 64 posibilidades que se convierten realmente en 20 diferentes posibilidades, porque hay 20 diferentes aminoácidos, y entonces las proteínas están constituidos por 20 notas. Entonces empezamos con un lenguaje de 4 notas y a través de este proceso terminamos ahora con un lenguaje de 20 notas. De un lenguaje básico muy sencillo se genera uno complejo, como en la música. Como les ilustré en la escala básica, si le meto los sostenidos, o sea que subo medio tono, o los bemoles, o bajo medio tono, ya le pongo más sofisticación. Puedo usar varias octavas, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, y usar una octava más alta, ahorita se los enseño. Puedo usar diferentes ritmos y puedo encontrar una infinidad de patrones. Esto es la escala básica. Ahora con sostenidos y bemoles, llenando los espacios. O pueden ser varias octavas. Y otra octava. ¿Ok? Entonces les ilustré cómo, empezando con 7 notas, si le metemos más ritmos, si le metemos otras cosas, logramos un lenguaje muy complejo en la música, y es lo mismo en la genética. Partimos de 4 letras que se agrupan en tripletes, y esto se traduce en aminoácidos, y los aminoácidos constituyen las proteínas, y las proteínas tienen 20 notas. O sea, el código genético tiene 4 notas. El código genético determina la estructura
y la función de las proteínas, y las proteínas tienen 20 notas en un sistema similar a lo que es la música, que vas de la escala básica, sostenidos y bueno, es varias octavas, diferentes ritmos, infinidad de patrones. ¿Ok? Y simplemente contrastes y sutilezas puede ser forte y piano, o puede ser un gen que en un tipo de células se expresa mucho, tiene muchos productos y en otro tiene pocos productos. Y aquí nada más cierro con, este es un gen que nosotros estudiamos, y vean ustedes cómo están los tripletes, y de las 4 letras arriba y abajo están representados los 20 diferentes aminoácidos, cada uno con una letra, y cómo cada triplete codifica para una letra. Entonces pasamos en el renglón de arriba, tenemos un lenguaje de 4 notas, y en el renglón de abajo un lenguaje de 20 notas. Muchas gracias y estoy abierto para preguntas. Hacemos muchísimo, doctor. Ay. No sé si hay alguna pregunta por ahí. A ver, chicos, si tienen preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden picarle a la manita, ya saben. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Nadie? Pueden presionar. No les dé pena. Si tienen alguna pregunta. Tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo para preguntas, chicos. No les dé pena. A ver, por ahí creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, Francesco. ¿Tú les das la palabra, por favor? ¿O yo? Yo si quiere. Por favor. Pero permítame un segundo, déjenme activarle el sonido al chico. Ya le activé el sonido. Ah, perfecto. A ver, adelante, Francesco. Pues, nada, más que preguntas, como que incluyendo, ¿no? El hecho que la genética se pueda modificar tanto como si fuera una partitura, ayudaría a, pues, impulsar lo que viene siendo la edición genética, ¿no? Que la gente, que se está relacionando en la ciencia, ¿no? O sea, no solo oportunidad para crear tantas variaciones y conseguir, pues, variantes que ayuden a la humanidad a avanzar. Así como creando el humano perfecto, o sea, es como escribir una partitura, ¿no? Es como haciendo como escribir una canción. Sí, si te comprendí bien, sí, obviamente, es decir, el punto principal aquí es que así como vemos la música en patrones que se repiten, que se modifican sutilmente o se modifican radicalmente, nosotros también vemos así el genoma, así lo entendemos. Entonces podemos decir, a ver, hay un patrón que se repite, ¿no? Que nos da una función, pero a lo mejor en un ser humano, por decir algo, ese patrón está ligeramente modificado. ¿Ok? Y a lo mejor en ese ser humano, ese patrón ligeramente modificado hace que ese ser humano sea más susceptible a una enfermedad, ¿no? O sea, sea más susceptible a la COVID, por ejemplo, o le vaya a causar una enfermedad genética, ¿no? Congénita, ¿no? Entonces, al entender cómo funcionan esos patrones, podemos decir, a esta persona vamos a modificarle su genoma, a lo mejor en útero, por ejemplo, para que ese niño, esa niña, los curamos en útero para que no nazcan con esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente la ingeniería genética o el estudio de la genética, como el estudio de cualquier rama de la ciencia, se puede usar con fines benéficos o malignos, ¿no? Y entonces ahí entra toda la parte de la ética, la filosofía, en fin, ¿no? Entonces, pero el punto principal es que al encontrar patrones en un código genético, podemos entender mejor cómo funciona ese código genético, así como entendemos mejor cuál es la base de la estructura musical de Juan Sebastián Bach, ¿no? Y podemos entender mejor cómo está funcionando. Al ver patrones similares en diferentes partes del genoma, decimos, esta parte del genoma tiene que ver con esta otra, pero debe haber una diferencia sutil, ¿no? No sé si eso
de alguna forma contesta tu pregunta. Supongo que sí. Hay otra pregunta por ahí. Rumbi, por Rumbi. favor. Rumbi Tsai, Rumbi, profesor, si le puedes Ya puede Adelante, Rumbi. hablar. Bueno, primero que nada, me gustó mucho tu conferencia y Gracias. porque el violín es mi instrumento favorito. Y te quería preguntar si al combinar la música y la ciencia, realmente se puede hacer como un avance en hablando de genomas o solo es como una forma de entender lo mejor. No, bueno, yo les puedo decir, mi formación musical tuvo un impacto increíble en mi contribución científica. O sea, cuando nosotros llegamos, estudiamos los fenómenos que hemos estado estudiando, los llegamos a comprender porque yo tenía esta sensibilidad musical. Y entonces tenía esta sensibilidad a los patrones, tenía esta sensibilidad musical a las estructuras. Y entonces nosotros pudimos hacer contribuciones originales al conocimiento universal y me gustaría pensar, y creo que así fue, porque yo tenía esta sensibilidad artística para entender los patrones, para entender el forte, para entender el piano. Y entonces otras personas veían lo que nosotros veíamos y no le ponían atención porque no lo entendían. Y nosotros sí le pusimos atención, nosotros lo entendimos y nosotros contribuimos a nivel universal, al conocimiento universal, en nuevas áreas del conocimiento. Y me gustaría pensar que fue por esa sensibilidad artística, ¿sí? La creatividad es la misma en las artes, en la filosofía, en la ciencia. Por eso es que todos hagamos lo que hagamos, debemos de cultivar nuestra creatividad a través de diferentes formas de la cultura, ¿sí? Hay que estar expuestos a muchas formas de la cultura, sí. Por ahí hay otra. Sí. Danae. Adelante. Danae, ¿será que ya puede hablar Danae? No, ¿verdad? Ya debe de poder. A ver, Danae. Listo, buenas tardes. También me gustó muchísimo la conferencia y creo que es un enfoque totalmente diferente al que uno viene manejando y viendo como todo lo que te enseñan en la escuela, pero viéndolo como desde una perspectiva que a ti te gusta, que es como la música y algo que tú puedes experimentar y que a muchos de nosotros nos gusta. Y mi pregunta es, usted ya como alguien que conoce mucho de este tema y que creo que incluso tal vez ha dado clases o no sé exactamente, ¿usted cuál cree que es el mayor impedimento que tienen los jóvenes para aprender de genética o de aceptar el conocer de genética? Porque muchos piensan que no es útil, pero yo considero que con este nuevo punto de vista puede ser mucho más atractivo para nosotros, lo ha sido mucho más para mí y pues muchas gracias. Pues sí, como les explicaba el otro doctor Calva en la conferencia magistral y la doctora Susana López, por ejemplo, ahora con COVID, ¿no? Pues es muy bueno saber qué es un genoma, qué es un virus, ¿no? La parte epidemiológica, etcétera. O sea, como seres humanos, saber más de muchas disciplinas nos hace tener una vida más rica. ¿Sí? Saber de economía, aunque no seamos economistas. Saber de filosofía, aunque no seamos filósofos. Saber de qué es un código genético. Que si me dicen, no, es como saben que el virus evoluciona y que no sé qué. Bueno, pues porque se ve en el código genético. ¿Y qué es un código genético? Por lo menos tener una idea, ¿no? Entonces, el tener más cultura nos hace ser más ricos. Ahora, saber códigos genéticos, ¿qué le ha servido a la humanidad? Pues de muchísimo. Entre otras cosas, tenemos una luz al final del túnel. Es probable que la humanidad sobreviva a la COVID gracias a que conocemos los códigos genéticos, gracias a que podemos generar vacunas en meses. Y eso es basado en el código genético. Entonces, ¿para qué sirve? Pues diles a todos tus compañeros, a quien te pregunte, es para empezar, para haber hecho vacunas contra la COVID, ¿no? Y muchos tratamientos médicos
Se están basando en la medicina moderna que se basa en el código genético de los humanos o de los virus, ¿sí? Entonces, la generación de nuevas medicinas con mayor eficacia y menos síntomas secundarios indeseables se va a basar en los códigos genéticos. ¿Okay? Tenemos otra pregunta de Rigo. Rigoberto, por favor, ¿nos apoyas, profesor, para que Rigo pueda preguntar? Sí, ya puede hablar. Muchas gracias. Así como, bueno, mis compañeros, yo también disfruté mucho la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales como impedimentos o barreras que tiene como la genética para poder hacer como todo este tipo de avances? O sea, supongo que debe ser como los procesos, pero por ejemplo con la música, y yo creo que este código ayuda demasiado, pero ¿qué otros impedimentos tiene la genética? Impedimentos, bueno, en realidad no hay impedimentos así. Digamos que un impedimento a nivel mundial sería qué tanto dinero invierten los gobiernos en apoyar la ciencia, ¿no? Entonces, si los gobiernos no invierten lo suficiente en apoyar la ciencia, pues entonces hay menos laboratorios, hay menos reactivos, hay menos equipos, ¿no? Hay menos institutos de investigación, hay menos plazas para los investigadores. Y esto en general, en términos mayores o menores, es un problema mundial, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un impedimento. Y bueno, muchas veces también el impedimento es filosófico, porque a veces el científico quiere obtener ciertos resultados que se encuadran dentro de los conocimientos actuales. Y cuando hay datos nuevos que nos abren nuevas perspectivas, no les hacemos caso porque no tenemos esa formación filosófica para ver las cosas nuevas. Por ahí hay otros, Rumbidzai. Rumbi y Joaquín Cantú. A ver, Rumbi. Bueno, tengo otra pregunta. En cuanto a la educación, ¿crees que hace falta darle más importancia a la parte artística para que podamos darle como un enfoque más creativo a las ciencias y todo? Claro, sí. Incluso a las matemáticas, ¿no? Sí, sí. Mira, yo les voy a decir, yo estoy dando un curso en la UNAM, en el doctorado en ciencias bioquímicas, fíjense, que se llama La ciencia y los valores humanos. Entonces, a los que ya están en doctorado, que estudian ciencias duras como ciencias bioquímicas, les estoy dando un curso de filosofía. Porque yo creo, y varios de mis colegas creemos, en diferentes partes, que la filosofía y el arte se deben conjuntar con la ciencia. Okay. Por ahí tenemos más preguntas. Joaquín Cantú, por favor. Sí, buenos días. La verdad es que me gustó muchísimo la presentación, la conferencia. Muy padre. Mi pregunta va más hacia cuáles serían las implicaciones de pues, esta comparación con la genética y la música, pues, en el campo de, pues tú estás en biotecnología, ¿no? Como que, ¿cuáles podrían ser o son las implicaciones de este tema que nos acabas de exponer en este campo laboral o experimental? Es precisamente estimular a los alumnos y a mis colegas a la importancia de lo que es saber de arte y saber de filosofía, que eso nos da muchas herramientas para comprender mejor nuestra propia ciencia, ¿no? Ese es un proceso educativo, es una especie de labor quijotesca que hago, ¿no? Yo creo que la educación de los científicos tiene que cambiar radicalmente. Ya no es nada más saber de moléculas y saber cómo prender y apagar un aparato o cómo usar la pipeta. Es también cómo usar tu cabeza, ¿no? Para realmente profundizar en tus temas científicos. Y ese es el papel del arte, de la filosofía, de la integración del conocimiento. Ok, muy bien. Una última pregunta de David Felipe.
porque ya el tiempo se nos viene encima para la sesión de preguntas, perdón, de evaluación. Adelante, David Felipe. Nuestra última pregunta. Sí, perdón. Hola. Muchas gracias. Pues sí, nada más para comentar a todos los chavos. Yo soy alumno del doctor Calva en esta clase que decía. Estoy estudiando el doctorado y soy violinista también. Entonces, para que vean que está muy cercano a todo esto. Y muy brevemente quería que también, Edmundo, ahondaras en esta parte que lo hemos visto en clase, de hecho, de esta de ciencia y valores humanos, de esta parte de la técnica, es decir, de cómo igual los violinistas, como tenemos que estar ensayando, practicando, equivocándonos, corrigiendo, en la ciencia también ocurre. No es de llegar a un laboratorio y hacer un experimento a la primera, no es aprender qué está pasando, cómo están interactuando las moléculas, equivocarte con ciertos experimentos, volverlo a intentar, generar un experimento mejor, todo esto. Entonces es una también analogía muy interesante que también podrías como abordar un poquito. No, excelente, David Felipe. Sí, claro. O sea, son todos estos procesos. El rigor, la disciplina, el tener el espíritu para intentar diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, ya no hay tiempo para eso, pero los deportes te dan eso también. El rigor, la disciplina, el equivocarte, el llegar corto, el no haberlo hecho bien. Esos son cuestiones de disciplina y de enfoque y de estilo de vida. Y en ustedes jóvenes, muchas veces es esto: yo quiero esto rápido, lo quiero sin esfuerzo. No. Las cosas requieren un esfuerzo, requieren un compromiso, ¿no? Y entonces todas estas actividades, como dice David Felipe, son realmente muy formativas. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos, especialmente al doctor Edmundo Calva. Es una pena que no tengamos más tiempo porque estoy segura de que hay más preguntas. Fue una extraordinaria conferencia, además con este componente de la música agregado. Muchísimas gracias a todos. Sí, y con mucho gusto. Y si nos organizamos un día por Zoom, se las puedo dar en una versión de más larga en el QAM. Si se organizan ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias, lo comentaremos con nuestras autoridades, yo creo que estarán encantados. Recuerden que tenemos ya las sesiones de evaluación, chicos que tienen que ir a sus diferentes salones, en un ratito ya comienzan. Agradecemos mucho a todos y pues que tengan una extraordinaria presentación en un ratito. Gracias, doctor, gracias a todos. Muchas gracias, Eliot, muchas gracias, profesora. Gracias a todos. Hasta Fue un luego. placer. Nos vemos pronto. Bye. Bye.